En el siguiente video se realiza la revisión del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Gobierno Federal. Primeramente, ¿qué son los precios unitarios y cuál es su metodología? El precio unitario es la remuneración o pago que la entidad contratante cubre a la organización constructora por unidad de obra y concepto de trabajo que ejecute, de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. De acuerdo al reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, se considera como precio unitario el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y cargos adicionales. Ahora se hablará acerca de la integración de un precio unitario. En términos prácticos, los elementos que componen un precio unitario son: número 1, costos directos. Estas son las erogaciones hechas por la empresa contratista por materiales, mano de obra y maquinaria utilizados para la realización de un concepto de trabajo, conforme a las especificaciones de proyecto y las normas aplicables para su correcta ejecución. Número 2. Costos indirectos. El costo indirecto abarca los gastos generales esenciales para llevar a cabo las tareas que no están incluidas en los costos directos del contratista, tanto en sus oficinas principales como en el lugar de trabajo. Esto incluye gastos de administración, organización, dirección técnica, supervisión, construcción de instalaciones necesarias, transporte de maquinaria, imprevistos y posiblemente prestaciones laborales y sociales para el personal directivo y administrativo. La suma de los costos directos más el costo indirecto más la utilidad da el precio unitario. Algunas de las características de los precios unitarios son las siguientes. Unidad de medida. La unidad de medida se refiere a la cantidad de una magnitud física estandarizada como el metro, litro o kilogramo. Según la normativa mexicana, las unidades de medida para los conceptos de trabajo deben de corresponder al Sistema General de Unidades de Medida, aunque se pueden utilizar otras unidades técnicas internacionales si las particularidades del trabajo lo requieren. Unidad de obra terminada. En contratos basados en precios unitarios, el contratista solo puede facturar por cada unidad de trabajo, si ésta ha sido completamente terminada conforme a las especificaciones del proyecto y las normas de calidad aplicables. Esto implica que no puede cobrar por trabajos mal ejecutados, incompletos o que no cumplen con las especificaciones del contratante. Moneda de cobro. Los precios unitarios deben de ser expresados en moneda nacional. Sin embargo, si es necesario y a juicio de la contratante, puede utilizar una divisa extranjera. Aplicación del impuesto al valor agregado. Los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y otros insumos necesarios para ejecutar un concepto de trabajo no deben incluir el impuesto al valor agregado. Este impuesto se aplica al total del presupuesto de una obra o servicio relacionado. ¿Cuáles son los elementos que integran al precio unitario? La integración de un precio unitario implica analizar y clasificar los insumos necesarios para la ejecución adecuada del trabajo, así como aplicar los elementos del factor de sobrecosto que incluye costo indirecto, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Los insumos que forman parte del costo directo se dividen en materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Para comprender mejor su cálculo es necesario revisar el reglamento que detalla la integración de precios unitarios del artículo 185 al 189. La aplicación de los sobrecostos se efectúa por el método de cascada fundamentado en el reglamento. Primeramente tenemos los costos indirectos. Estos se expresan como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Posteriormente tenemos al costo por financiamiento. Este deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Posterior tenemos el cargo por utilidad. Este estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.
Y finalmente tenemos los cargos adicionales. Estos deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad. Analista de costos o de precios y la ingeniería de costos. Las definiciones de analista de costos o analista de precios unitarios dentro de la industria de la construcción están dentro de la especialidad o actividad de costear o presupuestar, y según sea su metodología, medios empleados, experiencia, capacidad, alcance y grado de dificultad, además de que sea reconocida la experiencia. La ingeniería de costos es más integral, ya que emplea métodos y sistemas para estimar, revisar, analizar y controlar costos en proyectos de ingeniería, formulación o análisis de precios unitarios, índices, estadísticas de costos, precios de insumos, rendimiento y demás variables que intervienen en los costos. Gracias al desarrollo de la computación, la aplicación de la ingeniería de costos se ha facilitado. Esta actividad, cuyos inicios en forma se remontan hacia la década de los 60, dentro de la industria de la construcción ha evolucionado hasta convertirse en una especialidad reconocida, pues empezó como el llenado o formulación de las matrices de precios unitarios en forma manual, pasando por la clasificación histórica de la información que había resultado acertada. Con la evolución de la ingeniería en cibernética hacia principios de los 70, empezaron a hacer precios unitarios y presupuestos en grandes empresas constructoras u organismos gubernamentales, que en función del volumen de información que manejaban, podían invertir fuertes sumas de dinero para este desarrollo. Se revisan las generalidades del artículo 185 al 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Gobierno Federal. Sección 4. El costo por financiamiento. Artículo 185. Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento, se deberá de considerar lo siguiente. 1. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta del contratista. 2. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista y dividida entre el costo directo más los costos indirectos. 3. Que se integre por los siguientes ingresos. A. Los anticipos que se otorgan al contratista durante el ejercicio del contrato y B. El importe de las estimaciones a presentar considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos. Y 4. Que se integre por los siguientes egresos. A. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos. B. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran. Y C. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución. Artículo 186. Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta deberán considerar lo siguiente. 1. El contratista deberá lijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, la cual permanecerá constante en la integración de los precios. La variación de la tasa a la alza o a la baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés entre el mes en que se presente la propuesta del contratista, con respecto al mes que se efectúe su revisión. 2. Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta por el contratista de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta. 3. El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza. En el caso que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes. Y 4. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.
Artículo 187. Las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo por financiamiento cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan 2 o más ejercicios, en los términos del segundo párrafo de la fracción 5 del artículo 50 de la ley, deberán considerar lo siguiente. 1. Únicamente procederá el ajuste de costos en aquellos contratos que abarquen 2 o más ejercicios. 2. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue este. Y 3. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar conforme al programa convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo. Sección 5. El cargo por utilidad. Artículo 188. El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo. Será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Sección 6. Los cargos adicionales. Artículo 189. Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento ni del cargo por utilidad. Únicamente quedarán incluidos aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos. Análisis, cálculo e integración del costo directo. El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. El costo de mano de obra se obtendrá de la siguiente expresión, en donde MO representa el costo por mano de obra, SR representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de 8 horas, incluyendo todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor. R representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de 8 horas. Para realizar la evaluación del rendimiento, se deberá de considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquellas que predominen en la zona o región donde se ejecuten. Artículo 190. Insumos de mano de obra integrando cuadrillas de trabajo. Esta se refiere a los insumos de mano de obra integrando cuadrillas de trabajo. Las cuadrillas de trabajo están integradas por categorías de mano de obra individual, para las cuales previamente se determina su salario real. En la conformación de cuadrillas se pueden considerar jornales completos o fracciones de la participación de una categoría dentro de la cuadrilla. Este reglamento es fundamental para la integración de precios unitarios de cualquier tipo de obra y o servicios para generar un presupuesto de obra pública y de obra privada. Además, existen otros factores que afectan el rendimiento de la mano de obra,
como la economía general, la disponibilidad de mano de obra, supervisores e insumos, aspectos laborales como el tipo de contrato, sindicalismo, incentivos, salarios o pago por labores a destajo. Es importante mencionar que el Instituto Mexicano del Seguro Social actualiza anualmente los costos y factores de mano de obra. En febrero de 2024, el IMSS publicó los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, así como los factores de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Artículos 191 y 192. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real. El análisis, cálculo e integración del factor de salario real se refiere a los artículos 191 y 192 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Este análisis es fundamental para determinar el costo real de la mano de obra en la ejecución de una obra, considerando no solo el salario base, sino también las prestaciones que la ley otorga a los trabajadores. Artículo 191. Para los efectos del artículo anterior se deberá entender al factor de salario real como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, dividido entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión, en donde FSR representa el factor de salario real, PS representa en fracción decimal las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. TP representa los días realmente pagados durante un periodo anual. TI representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual utilizado en TP. Para la determinación del factor de salario real, se deberán considerar los días que estén dentro del periodo anual referido en el párrafo anterior, y que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos de trabajo, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables. El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor. Una vez determinado el factor de salario real, este permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos. Cuando se requiera la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, las dependencias o entidades podrán requerir la integración de horas por tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integración de los precios unitarios. Artículo 192. En la determinación del salario real no deberán considerarse los siguientes conceptos. 1. Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical. 2. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares. 3. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores. 4. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como despensas, premios por asistencia y puntualidad. 5. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tengan que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo. Y 6. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales, entre otras, las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes deberán ser considerados en el análisis correspondiente de los costos indirectos de campo. Esto considerando revisión de prestaciones por la Ley Federal del Trabajo,
Esta ley establece las prestaciones mínimas obligatorias para los trabajadores, que incluyen salarios correspondientes a los días laborados y no pagados, aguinaldo, prima vacacional, participación de utilidades adeudadas y prima de antigüedad. Revisión de prestaciones por la Ley del Seguro Social. Esta ley establece que el esquema de prestaciones del régimen obligatorio comprende todos los seguros ofrecidos por el IMSS: riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro y cesantía en edad avanzada y vejez. Revisión de prestaciones por la Ley del Infonavit. Esta ley establece que los trabajadores tienen derecho a la devolución de los fondos de ahorro para el retiro cuando no existe derecho a la pensión, y el retiro de los recursos de la subcuenta de vivienda de Infonavit cuando éste no se haya utilizado para un crédito de vivienda. Prestaciones sociales. Aquí interviene lo referente a la seguridad social y vivienda, que es obligatorio su cumplimiento por parte del patrón, en base a las leyes correspondientes, teniendo su aplicación directa en el cálculo de los costos para obra pública federal, lo referente al IMSS y el Infonavit, que forman parte de los indirectos, pudiendo tener otra composición para el caso de obra privada. También queda dentro de este concepto prestaciones lo referente a guardería.